El día de hoy vamos a desarrollar nuestro tema, el pensamiento crítico y la metacognición. Empecemos. Para ello debemos tener en claro esa pregunta. ¿Cuántas veces nos hemos puesto a reflexionar sobre nuestros propios pensamientos? A ver, vamos a escuchar la participación de sus compañeros. Pensar en las actividades que estamos realizando. ¿Cuántas veces hemos podido reflexionar sobre nuestros propios pensamientos? Nos ayuda a reflexionar y, a tomar mejores decisiones a nivel de un pensamiento crítico. Estamos haciendo un pensamiento crítico. Veamos la siguiente. Hoy en día, cuando hablamos de la educación, encontramos que en muchos entornos educativos la educación está basada en la memoria y no en la reflexión. Cuando se propone una educación basada en la memoria, se desarrollan dos síndromes muy negativos. Uno de ellos se llama el síndrome del conocimiento frágil. Se llama conocimiento frágil cuando el conocimiento es olvidado. ¿Esto qué significa? Que aprendió algo hoy, pero mañana queda totalmente olvidado, se espuma, se desaparece. De repente puede suceder, muchas veces sucede cuando trabajamos en química, ¿no? Pero acuérdate, encuéntrate con tus compañeros y compañeras de la universidad. Para nosotros los profesores de ciencia, que nos encanta la ciencia, de repente encontrarte con muchos de tus compañeros de promoción, les preguntas, oye, ¿qué te acuerdas de química? Probablemente te dirán las tareas, que era complicado, o alguna anécdota graciosa, pero algún conocimiento que se haya logrado en esas clases, la mayoría lo habrá olvidado. ¿Y es debido a qué? ¿Por qué se olvida? ¿Cuál es la causa de que se haya olvidado? Y es que una de las causas es que ese conocimiento que a veces se puede haber brindado de forma inadecuada ha sido un conocimiento inerte. ¿Qué significa un conocimiento inerte? Cuando lo que el maestro o maestra ha enseñado a sus estudiantes solo le ha servido para aprobar un examen. O sea, para el momento del examen, tus compañeritos sabían, respondían, pero como no les era un conocimiento práctico, útil, que lo puedan aplicar en su vida cotidiana, pues se olvidó, pasó a ser un conocimiento inerte. También esto, claro, anatomía, ¿no? Algunos hemos olvidado anatomía, los nombres de los huesos o, o la fisiología en sí, ¿no? Cuáles son las reacciones, los procesos que suceden a nivel del corazón. O de repente para ustedes que son jóvenes estudiantes de ciencias, tal vez procesos bioquímicos, las reacciones del ciclo de Krebs lo pueden haber olvidado. Entonces, ahí sucede cuando estamos usando un conocimiento olvidado, un conocimiento inerte, un conocimiento ingenuo también se le denomina, porque forma parte de una rutina. Es como que tú dices, tengo que ir a aprender, pero nada más, y aprobaré el examen. Y se da de una manera ritual. Tengo que ir a clase, poner atención, ¿para qué? Para dar mi examen y hacer mi tarea. Y nada más. Entonces, ahí estamos promoviendo el síndrome del conocimiento frágil, que es lo que no queremos. Nosotros no queremos eso. Queremos marcar la diferencia. Queremos hacer algo mejor. También otra de las consecuencias de una educación basada en la memoria es el síndrome del pensamiento pobre. Las características de ese síndrome es que solo se enuncian conocimientos. Por ejemplo, en química, la materia es la mínima unidad el átomo es la mínima unidad de la materia. La materia es todo aquello que ocupa masa y tiene un volumen. Y entonces, ¿dónde están? Está bien que sepa ese conocimiento, pero si solamente ese conocimiento está a nivel de enunciados, de términos, de conceptos, y no se lleva a un nivel superior, pues no estamos logrando un conocimiento
adecuado para nuestros estudiantes. Veo que su compañera Helen me dice el saber, pero no usar los conocimientos en la práctica. Gracias, Helen. Es justamente lo que quería expresar aquí, ¿no? El síndrome de conocimiento pobre es que el joven sabe, pero no lo sabe aplicar sus conocimientos, no sabe para qué le sirve esto. Otra de las características de este síndrome es la ausencia de argumentos reflexivos. El joven no sabe si se dice, ¿no? La materia es aquello que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa y volumen. Luego dice, ¿habrá materia en el espacio? En todas partes existe materia. ¿Qué es la luz? La luz es materia. Entonces, si no hay esa forma de pensamiento reflexivo, de interrogantes, pues no estamos logrando lo esperado. Los conocimientos no se relacionan ni se aplican. Debemos generar la aplicación de los conocimientos en condiciones prácticas de su cotidianidad. No se explica o se sustenta un juicio, no se explica por qué se llegó a ese conocimiento. Por ejemplo, hoy en día se habla de la célula. Se dice, la célula es la mínima unidad de la vida. Y tú le dices, ¿y por qué es la mínima unidad de la vida? ¿A qué se debe que se piense así? Entonces, ¿el virus no es un ser vivo? ¿Y por qué no lo consideramos ser vivo? Explícame. Y entonces te encuentras con estudiantes que saben qué es la célula, que saben que el virus no es célula o no es considerado un ser vivo, pero no te pueden explicar el por qué el uno es un ser vivo, el otro no lo es, y no te dicen de dónde surge esto. Necesitamos fortalecer esas ideas con nuestros estudiantes. No se toma distancia ante un hecho para analizarlo. No nos apartamos un poco y decimos, a ver, ¿por qué está pasando? Analicemos la pandemia, la cuarentena. No se analizan ni se relacionan las partes de un hecho y no se elaboran distintos significados. Por ejemplo, la célula es la mínima unidad de la vida. Estudiante, ¿de qué otra manera tú me puedes hacer un concepto de la célula? Entonces, estos problemas de tener un síndrome de conocimiento frágil y un síndrome de pensamiento pobre son principalmente por la falta de la reflexión. No estamos llevando, no estamos nosotros como maestros, no estamos reflexionando y no estamos llevando a la reflexión a nuestros estudiantes y llegó el momento de cambiar esa situación. Las causas de por qué sucede esto es una enseñanza trivial, una enseñanza superficial, donde se enseña de forma mecánica. Apréndame la tabla periódica de memoria y ya está mecánico. Pero ¿por qué lo tenemos que aprender así? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Qué características tiene? Que aprendan teorías y datos sin comprenderlos, que los estudiantes escuchen hablar sobre conocimiento, pero no tienen la oportunidad de generar esos conocimientos. Se lee sobre ciencia, pero no hacemos ciencia en el aula y que se ofrezca una visión del mundo muy ordenada, no generamos el conflicto. ¿Será cierto lo que nos están diciendo? ¿Por qué? Esta pregunta, a ver, el síndrome del pensamiento pobre se caracteriza porque la persona solo se limita a enunciar los conocimientos sin mayor análisis sobre ellos. ¿Es verdadero o falso? ¿Pueden responder? Verdadero. Gracias, Mereli. Muy bien. Efectivamente, es verdadero. El síndrome del pensamiento pobre se caracteriza por solo enunciar conocimientos sin hacer análisis, sin explicarlo, sin demostrarlo, sin vivenciarlo. Otra pregunta. Me dice, el pensamiento complejo implica que en nuestra mente las ideas, los conceptos, los datos, los conocimientos que poseemos se activan y entran en interacción. ¿Verdadero o falso? Diego Rodríguez nos dice verdadero. Muy bien, Diego.
efectivamente es verdadero. Vamos a hablar de la metacognición. Cuando decimos metacognición es pensar por qué pienso de esta manera, pensar cómo estoy aprendiendo. La metacognición es la observación de la propia actividad cognitiva a fin de entender cómo es que procesamos la información y cómo es nuestro actuar frente a esta. Esta metacognición abarca tres dimensiones importantes. La primera es la reflexión, reflexionar, pensar qué está pasando, por qué está sucediendo de esta manera. La reflexión es cuando ponemos bajo una lupa nuestros propios procesos de aprendizaje. Por ejemplo, hemos aprendido en una clase anterior que existen tipos de inteligencia y que no todos tenemos más desarrollado uno que otro. Hemos encontrado que algunos somos más hábiles para algunas cosas que para otras y que tenemos facilidad de aprender más de una manera que de otra manera. Cuando nosotros somos conscientes de esto, podemos reflexionar sobre cómo estamos aprendiendo. Por ejemplo, cuando hacemos clases, es bueno preguntar, ¿y qué te ha parecido la clase? ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Por qué te ha gustado? ¿Te ha parecido esta clase mejor que la clase anterior? ¿Por qué? ¿Qué de bueno ha habido aquí? Y con referencia a la clase anterior, ¿cómo te hubiera gustado que sea nuestra clase? Y entonces es increíble la cantidad de respuestas y de ideas que puedes recibir de tus estudiantes. ¿Quién mejor ellos que te puedan decir, profesora, ¿por qué no hacemos esto para esta clase? Practicar nosotros con nuestros estudiantes la escucha activa. Ellos tenemos la gran ventaja de tener estudiantes de nivel secundaria, adolescentes que son personas que están pensando en cómo piensan, cómo aprenden. Otra de las dimensiones de la metacognición es la administración. Se dice administración cuando conjugamos los aspectos previamente identificados, identificamos una estrategia que permite resolver una tarea, es decir, administración. Por ejemplo, yo me he dado cuenta, conversando con mi alumna, una de mis alumnitas, ella me dice, Miss, cuando tenía muchos problemas de entender el ciclo de Krebs en la respiración celular. Entonces, yo le cuento un cuento, una anécdota, una metáfora para hacerle comprender lo que significa el ciclo de Krebs. Y entonces, ella lo que hizo fue dibujar estaba pensando en eso que yo iba explicando y hizo un dibujo en su papel de lo que había comprendido. Y luego, cuando le llegó el momento de poder explicarlo, a comparación de sus demás compañeros, lo hizo muy excelentemente. Entonces yo le dije, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué has tenido una excelente presentación? Te felicito. ¿Qué es lo que ha cambiado en ti? Y ella me dice, Miss, me he dado cuenta que cuando yo dibujo, hago mis esquemas, me acuerdo mejor y lo entiendo mejor. Es como que todo se uniera. Ah, ya, entonces tú aprendes mejor así. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Tengo que tener más lápices para dibujar y hacer mis esquemas de todo lo que voy escuchando, lo que vamos desarrollando en clases. Muy bien, entonces ella ya está haciendo una administración de cómo aprenden. A veces tengo estudiantes que les toca leer un texto, porque siempre en clase nosotros promovemos la lectura también. Lean un texto, analicen un cuadro, un esquema, un mapa conceptual, tienen que analizar. Entonces, tenía un estudiante que leía una vez, leía otra vez, lo mismo, y no lo comprendía. No lo comprendía, tenía serios problemas de comprensión lectora. Entonces, nos sentamos juntos y decimos, a ver, vamos a ver, ¿por qué no lo comprendes? ¿Y has intentado subrayar? No, Miss, a ver, intenta subrayar. Vuelvo y lo encuentro que todito el texto está subrayado. Y le digo, a ver, cuéntame qué has entendido. Nada, no había entendido nada.
Entonces le digo, vamos a leer juntos y vamos a ir subrayando juntos. Ya, Miss, empieza a leer, empieza a subrayar. A ver, todo vas a subrayar. ¿Qué es lo importante de aquí? Esto, ya subrayan. Y de aquí, esto. Ya, muy bien. Ahora, esto que has subrayado, escríbelo, a ver, acá al costadito en el libro. Lo escribe. Y ahora, ¿lo has comprendido? Sí, Miss. A ver, explícame. Entonces, se dio cuenta él que él podía sí comprender textos, pero usando una estrategia. Entonces, ahí, a partir de ese momento, él cambia su forma de leer, cambia su forma de comprender un texto. Entonces, ahí los chicos empiezan a pensar en cómo están aprendiendo. A eso nos referimos con la administración de la metacognición. Primero, reflexionan, ¿cómo es que yo aprendo? Segundo, cómo puedo manejar ese aprendizaje en la administración. Y luego viene la evaluación. Consiste en cuando evaluamos la aplicación de las estrategias elegidas y en qué manera nos permiten lograr una meta. De repente un día le pongo un texto y el chico solamente en lugar ya de subrayar, solamente ha estado viendo las palabras y ha estado, en lugar de escribir, ha subrayado, perdón, y en lugar de escribir ha hecho dibujos. Dibujo con flechas. Entonces llego yo y le pregunto, ¿qué has comprendido? Y él me hace una excelente explicación e incluso llega a un nivel reflexivo. Entonces, ¿qué estamos logrando? Que él se ha dado cuenta que subrayar y escribir le ayudaban, pero se ha dado cuenta que subrayar, hacer un esquema, unir sus ideas, le funciona mucho mejor. Él me dice, Miss, así creo que aprendo mejor. Entonces está siendo consciente de su propio proceso de aprendizaje. Y nosotros, cuando llegamos a nuestros estudiantes, necesitamos que ellos puedan desarrollar esos procesos cognitivos, porque ya vamos a llegar a niveles superiores de aprendizaje. Existe la mediación cognitiva. Es un procedimiento que empleamos para ayudar a otros a hacer metacognición y mejorar sus estrategias de aprendizaje de forma reflexiva, crítica, y de esa manera propiciar el aprendizaje significativo, de tal manera que puedan unir los conocimientos nuevos con los conocimientos antiguos. Por ejemplo, el profesor de química siempre pone ejercicios para que resuelvan en equipo. Luego de revisar las respuestas y escribir las correcciones en la pizarra, estará haciendo metacognición. ¿Cuántas veces nos ha sucedido eso en clases? Cuando hemos sido estudiantes, no solo en el curso de química, en matemática y en muchos otros cursos más, el profesor nos deja ejercicios. Luego de un rato, él resuelve los ejercicios en la pizarra y dice, ya, esta es la buena, esto es así, así, así. ¿Eso será metacognición? ¿Qué dicen ustedes? A ver, vamos a preguntar a su compañera Clida. Heisen está opinando, nos dice definitivamente eso no es metacognición. Heisen, no sé si podrás hablar. Si puedes hablar, podrías decirnos cómo podría hacer el profesor de química, en este caso, su metacognición. A ver, vamos a preguntar a Diana. Diana, ¿cómo podría hacer el profesor de química la metacognición? Profesora, ¿me escucha? Sí, te escucho. A ver, no sé, tal vez podría, después de dejarles ejercicios y todo para que resuelvan en grupo, después de ver a ver, quién es el que aporta más o quién es el que no, no está colaborando, evaluar eso y pues ya hacer una reflexión sobre
sus trabajos y todo, y luego tal vez emplear otro tipo de ya de enseñanza, también aplicar otros métodos ya para que todos puedan aprender. Gracias, Diana. Jason nos está escribiendo, parece que habrá un problema en su micrófono, pero él está participando, nos dice. ¿Se podría preguntar, ¿les pareció amena la clase? ¿Cuáles son las ideas fuerza de la clase de hoy? Mm, entonces, muy bien, gracias. Vamos a ver la participación de Jonathan. No sé, aquí está Jonathan. Jonathan, si tú fueras el profesor de química, les has dejado los ejercicios para que trabajen en grupo. Después de dejar los ejercicios que trabajen en grupo, ¿cómo podrías tú hacer la la mediación cognitiva, la metacognición con tus estudiantes? Bueno, profesora, les haría participar a cada uno y que salgan a la pizarra y que puedan resolver, ¿no? Lo que ellos han hecho y hacer preguntas que cómo lo hicieron o para qué lo hicieron, ¿no? Preguntas que quizás les, les hagan pensar un poquito más a los alumnos. Entonces, yo creo que para que puedan reflexionar al respecto, ¿no? Y así llegar a un punto como docente, yo creo que llegar a un punto con la participación de todos a un claro y que todos entiendan. Gracias, Jonathan. Felicito la participación de todos ustedes. Y efectivamente, si pongámonos en el caso de, esta es una situación muy frecuente que va a ocurrir en nuestra práctica pedagógica. A ver, vamos a ver. Quiero leer la participación de dos de sus compañeros. Están escribiendo en el chat. Mm. Dice, Heisen dice, Miss, ¿sería que otro método utilizaría para resolver los ejercicios o qué conocimientos previos tuviste para resolverlos? Rosalinda opina, dice, Miss, ¿puede el profesor, después de dejar el trabajo, cuando ya hayan terminado, el profesor debe resolver con todos los estudiantes y ahí los estudiantes irán viendo en qué fallaron? Es lo que nos dice Rosalinda. Y Heisen dice, ¿para qué les servirá lo que han aprendido? Gracias. Es necesario, y Helen nos dice, ¿en qué momento, en qué contexto aplicaría lo aprendido? Es importante lo que ustedes están opinando, porque en las opiniones que tienen es lo que lo que ustedes van a terminar haciendo en su práctica. Inevitablemente en algún momento van a tener que enseñar química, van a tener que enseñar biología o física incluso, ¿no? Entonces, nosotros, como parte de nuestra práctica, debemos promover esa metacognición, que sea para el estudiante una práctica cotidiana. Y en esta metacognición, una práctica cotidiana, hay preguntas que siempre son necesarias hacer y que los chicos como que digan, la profesora ahorita nos va a preguntar esto, yo ya tengo que estar preparado para mi respuesta. ¿Cuáles han sido tus fortalezas? ¿Dónde has tenido más dificultad? ¿Y cómo lo solucionaste? ¿Cómo te diste cuenta que así era la respuesta? ¿Dónde estaba ahí el truco, la pista que te ayudó a encontrar la respuesta? Y finalmente esto que has obtenido, ¿existe en la vida práctica? ¿Cómo lo puedes aplicar? ¿Dónde lo encuentras? ¿De qué te va a servir? A ver, chicos, pensamos. Entonces estamos generando esa mediación cognitiva donde se encuentra el conflicto de aquello que ya sabían con aquello nuevo que están aprendiendo. Y si nosotros hacemos de esto una práctica frecuente en nuestras sesiones de clase, pues cuánto más va a favorecer a nuestros niños y niñas.
La costumbre de corregir errores y ofrecer alternativas correctas para que todos puedan copiarlos y recordarlos no estimula la reflexión crítica del estudiante, más bien reemplaza el esfuerzo de pensar. A veces nosotros por falta de tiempo decimos, no, ya se acaba la hora y la otra semana tengo que hacer otro tema. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, chicos, copien, esta es la respuesta, repasen. Va a venir en el examen, ¿ah? No se olviden. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? El estudiante dice, no, ¿para qué voy a hacerlo? ¿Para qué me voy a esforzar si sé que mi profesor, mi profesora, al final va a hacer las respuestas en la pizarra? De ahí nomás voy a copiar, de ahí nomás va a venir el examen. Entonces, no estamos generando esta, esta reflexión crítica. Me dice Heisen, Miss, eso solo pasa en instituciones particulares. No te creas, Heisen, en realidad esto sucede tanto en colegios particulares como en colegios nacionales. Es un tema más que de institución, es un tema de formación profesional. Muchos docentes nos hemos formado al estilo de la vieja escuela. Muchos maestros y maestras estamos luchando por corregir esa forma de trabajo. Claro que, como tú dices, es mucho más frecuente ver ese tipo de educación en las instituciones privadas. Sí es más frecuente, pero también se va a observar en colegios nacionales. Estimular y acompañar el proceso reflexivo de los estudiantes para que sean ellos mismos los que construyan su conocimiento supone tiempo y paciencia. Es por ello que muchos docentes prefieren no hacer la mediación cognitiva, no facilitar este proceso de conflicto entre lo que ya saben y lo nuevo que van a aprender, porque es más rápido, más fácil. Sin embargo, es necesario. De ahí que si a ti te toca trabajar con chicos jóvenes, muchas veces nos tocan primer y segundo año de secundaria. Son niños, son adolescentes tan jovencitos, tan tiernos, que están en todo su proceso de aprendizaje, que es allí cuando nosotros debemos aprovechar para darle los cimientos de la metacognición, hacerse esas preguntas reflexivas de cómo están aprendiendo, por qué lo están aprendiendo y cuál es la utilidad que tiene en su vida práctica. Estaremos formando jóvenes muy talentosos. La disonancia cognitiva consiste en la tensión o la disarmonía, el desequilibrio que existe entre lo que ya sabes y lo nuevo que te están enseñando. Por ejemplo, los chicos, yo les digo, chicos, ¿cómo les gustaría celebrar? Si yo ahorita les quiero invitar a algo porque han sacado buenas calificaciones, casi todos me han aprobado mis evaluaciones, han presentado sus portafolios. ¿Cómo quieren celebrar? ¿Qué quieren que les invite? Entonces, por ahí alguien me dice, profesora, cómprate una botella de gaseosa, hay que celebrar con gaseosa, profesora. Entonces ya les digo, qué rico, ¿no? La gaseosa. Pero, ¿quién me dice por qué no deberíamos tomar la gaseosa? Y de repente siempre hay alguien que ya sabe. Me va a decir, profesora, esto es dañino, dice que es así, causa diabetes, profesora. Y entonces, ¿qué tenemos? El que pidió la gaseosa está en una disonancia cognitiva. Él tiene la idea de que la gaseosa es algo rico y que lo debe tomar por celebrar. Pero su compañera le ha dicho, no, es dañino. Y entonces podemos dialogar sobre esto en clase y llegar a una percepción de la incompatibilidad de dos conocimientos que pueden actuar en el estudiante de forma positiva y en forma negativa. Su diablito le va a decir, no importa, hay que tomar la gaseosa. Y su angelito le va a decir, pero tienes que cuidar tu cuerpo. A esto llamamos disonancia cognitiva. Cuando está el desequilibrio de dos pensamientos, hay un conflicto cognitivo. Y de ese conflicto cognitivo, a través de la reflexión, el estudiante toma una decisión. ¿Mata a su diablito o mata a su angelito? Dice, cállate, y voy a tomar mi gaseosa de todas maneras. O le dice a su diablito, cállate, voy a cuidar mi cuerpo. Profesor, hay que celebrar con frugos o hay que celebrar
con agua, hay que comprar fruta, mandarinas. Entonces va a cambiar la idea. La idea de que todo conflicto cognitivo es un resorte que nos impulsa a resolverlo no es correcto, pues solo nos movilizamos a indagar, comprobar y resolver la disonancia si nos sentimos personalmente afectados. Es un detalle importante. A veces nosotros pensamos que un conflicto cognitivo, una disonancia cognitiva, va a ser un motor, un resorte que impulse el aprendizaje, que sea significativo, que haya conflicto cognitivo. Pero los estudios y las investigaciones dicen que solamente funciona cuando ese conflicto cognitivo tiene que ver contigo mismo, te afecta personalmente. Si no te afecta, no hay conflicto. Puede ser un conflicto, pero no te afecta porque no ibas a tomar la gaseosa en ese momento. Ya, profesora, entonces no es buena la gaseosa y ahí queda, pero no ha habido un aprendizaje real. Entonces, cómo yo genero esta situación para que les afecte a mis estudiantes? Genero una situación imaginaria, un estudio de caso. El estudio de casos es una técnica muy práctica para generar esta situación de conflicto y hacer que les afecte a mis estudiantes. Por ejemplo, yo les cuento un caso, ¿no? A ver, yo les cuento el caso de la gastritis, ¿ya? Es que en el aula tenemos muchas veces estudiantes que llegan a clase sin haber desayunado y no han desayunado definitivamente, esperan a las 10 de la mañana para comer algo en el recreo, comer bastante, su salchipapa, su chaufa, suelen tomar gaseosa y suelen estar mascando su chicle o alguna golosina para calmarse. Entonces, yo les cuento el siguiente caso. Les digo, estoy triste, chicos, estoy bien triste, no saben lo que me ha pasado. Se ha muerto mi amigo. Mi amigo era un joven de solo 20 años, se ha muerto. ¿Cómo así, profesora? Y les cuento, ¿no? Este chico era mi amigo, él fue primer puesto de su salón y era un joven muy, muy dedicado. Él estudiaba Derecho en la universidad y este era su último año en la universidad. Y encima de todo, él era el hermano menor de mi amiga y él le ayudaba a mi amiga con sus ejercicios, con su hijito, también trabajaba, también tenía su enamorada, hacía ejercicios, iba al gimnasio, era un chico modelo. ¿Y cómo se ha muerto, profesor? Yo, y les digo, yo ni siquiera sospechaba lo que él tenía, pero lo que siempre le veía a él era con su botella de agua, siempre. Donde sea le veía tomando su botella de agua. Yo decía, ese chico sí, se cuida, toma agua. Y siempre le veía con su galleta soda, comiendo. Y entonces yo decía, qué raro, o mascando un chicle. Decía, ¿por qué ese chico tanto masca chicle, come galleta, toma agua? Siempre me paraba pensando, porque todo el tiempo le veía así. ¿Alguien tiene una idea? De repente tendría hambre, profesora, me dice. No creo, tanta hambre todo el día con agua. Y alguien me dice, o capaz habrá tenido algún problema del estómago, le habrá ardido su estómago. Sí, tienes razón, le digo, justo el último día que le he visto con vida y sano, él me dijo, qué bueno que se hayan terminado las clases, ahora me está doliendo mi estómago, iré al hospital a que me vean. ¿Y qué tienes? Le pregunté y me dijo, siempre me arde mi estómago, por eso paro tomando agua, para que me calme el ardor y como la galleta porque parece que fuera de hambre, pero ni es hambre porque siempre estoy que como y nada, me sigue ardiendo mi estómago. Ese fue el último día que lo vi. Ese día se fue al hospital, le hicieron endoscopía, una camarita que metieron a su estómago y vieron que estaba lleno de sangre, de heridas. Le dijeron, mejor ándate a Lima. Se fue a Lima ese mismo día al hospital de neoplásicas, el hospital del cáncer, y lo vieron.
Dijeron que su cáncer había avanzado por todo su cuerpo y su estómago estaba seriamente dañado. Volvió a Huánuco porque no lo quisieron tener ya en Lima por el caso tan grave que era. Y acá no habrá pasado de 10 días. Cuando me enteré, su hermana estaba pidiendo una colaboración para comprarle su tanque de oxígeno. Dimos la colaboración y a los 3 días me entero que ha muerto. ¿Qué les parece? Entonces, ¿y por qué creen que ha tenido? Ah, profesora, el cáncer al estómago. Seguramente el chicle y la comida chatarra. Como él era estudiante, él por ser puntual no tomaba su desayuno. Él, como no desayunaba, comía en el colegio. ¿Y qué se comía? Lo que da fuerza y energía, grasas, su chaufa con su bróster. Todo eso quemado, chorreando de grasa, tiene radicales libres y hace el cáncer. Qué terrible. Y encima paraba estresado el muchacho, no tenía paz, tenía que hacer su trabajo, tenía que hacer una cosa, estudiar en la universidad, ayudar a su hermana, no tenía descanso. Y por todo eso no comía bien, vivía en estrés y encima no comía a sus horas, comía cualquier rato. Todo eso le ha acelerado su cáncer y se ha muerto a sus 20 años. ¿Ustedes cuántos años tienen? 14 años, 13 años. ¿Y qué están haciendo con sus vidas? Y entonces ahí empiezan a decir, profesora, yo hago esto, lo otro. ¿Qué estamos logrando con esta forma de contar una situación real? Que por cierto, lo que les he contado es real. Por cierto, eso le ha pasado a un amigo que falleció también a los 20 años con todas las características que les he dicho. Esto va a hacer que los chicos sientan algo que no les ha pasado a ellos, pero sientan como propio, se apropian de esas emociones, de esos sentimientos, generan el conflicto cognitivo y la próxima vez que salgan al recreo a querer comerse su chaufa con su bróster, lo van a pensar. Van a decir, lo hago, mejor no, me compraré mi plátano, mi manzana, mejor voy a comer lo que me ha mandado mi mamá. ¿Te das cuenta? Nosotros como maestros y maestras sí tenemos la capacidad y sí tenemos las herramientas. No necesitamos a veces nos dicen, no, muchos maestros y maestras dicen, no tengo, el Estado no me da los materiales para hacer mi clase y esto y lo otro. Pero sí tenemos porque la ventaja de nosotros es que nuestros niños están en secundaria y en la secundaria, al ser adolescentes, sus procesos mentales son mayores las emociones que pueden sentir y nosotros podemos aprovechar esto para lograr buenos aprendizajes. Su compañera Helen me dice, claro, profesora, hay un dicho, las personas dicen cosas y depende de ti tomarte estas cosas a pecho. De igual manera con la educación, solo si está relacionado con lo que alguna vez experimentaste, hasta en los sueños, algo similar de un ejemplo, de un profesor de un tema, que te queda la información hasta para hacer analogía con respecto a otras ideas, materias o cursos. Efectivamente, hasta de lo que soñaste puedes hacer una linda clase y hacer que tus niños lo sientan propio, hacer que se apropien de esa situación y puedan generar ese aprendizaje y hacer que sientan que es de ellos, sienten que les afecta en persona. Así podemos hablar de la sal, podemos hablar de una mamá, cómo se murió, podemos hablar de las vacunas, podemos hablar del papilomavirus, podemos hablar de todos los temas siempre y cuando nosotros hacemos que nuestros estudiantes sientan que esa situación les afecta directamente a ellos, porque tienen mamá, tienen hermano, tienen abuelita, ellos mismos. Y generalmente cuando ellos sienten que esto les puede afectar a un ser amado, es aún mayor, ¿no? Cuando piensan en la persona que más quieren, de repente tienen un hermanito menor, tienen la abuelita, cuando son adolescentes, la mamá y el papá como que quedan de segundo lado, pero llegan a tener un mayor apego en esa etapa por personas más frágiles que ellos consideran, que puede ser la abuelita, que puede ser el hermanito o puede ser la enamorada o el enamorado.
Entonces nosotros aprovechemos esa condición y generemos en ellos los aprendizajes. El pensamiento crítico y la metacognición. Vamos a ver un video. Un ratito. Les voy a compartir de nuevo, solo que voy a ponerlo en modo video. Listo. Vamos a ver este video, ¿ya? En esta unidad aprenderemos sobre la metacognición y otros conceptos asociados, como la mediación y la disonancia cognitiva. Para ello veremos la siguiente historia. Un profesor pide la atención de sus niños porque ya va a terminar su clase y quiere hacer metacognición. Les pregunta qué fue lo primero que hicieron, luego les pregunta qué hicieron después, cómo terminaron la unidad y por último les pregunta si les agradó la clase y aprendieron algo. Los niños responden que sí y el profesor termina su clase. ¿Es esto realmente propiciar la metacognición en el aula? Pregunta si les agradó la clase. Listo. Hasta aquí. Ustedes han visto el problema. Se trata de un profesor que ha hecho su clase. Ha terminado la clase y les ha preguntado cómo aprendieron, qué fue lo más relevante. ¿Comprendieron, chicos? Y le dicen sí. Y eso es todo entonces. Y se va. ¿Será eso hacer metacognición? Sí, Miss. Mereli me dice que no. Otro de sus compañeros me dice que sí. Dime, Clida. Pues ahora eso no sería una metacognición, porque el profesor, como tal vez le gana la hora y entonces sí dice, no, pero eso no sería lo correcto, profesora. Gracias, Clida. Efectivamente, yo concuerdo contigo. Eso no es metacognición. Muchas veces nosotros como docentes encontramos que nos dicen, deben hacer metacognición. Hoy en día, todos aquellos que estamos trabajando para el Ministerio de Educación, para el Estado, nos indican que debemos trabajar la metacognición. Entonces, decimos, ¿no? Ya, fácil. Les voy a preguntar, ¿han aprendido? ¿Cómo han aprendido? Listo. Chicos, nos vemos la próxima clase. Y ya está. Pero no es metacognición, porque en la metacognición debemos llegar a la reflexión de cómo hemos aprendido, por qué hemos aprendido, dónde hemos tenido dificultades y generar que nuestros estudiantes logren identificar eso. Nos dice Yalvit, no es metacognición, porque muchos alumnos dicen sí sin haber entendido. Efectivamente, Yalvit, yo te doy toda la razón. Muchas veces tu alumno te dice, ¿han entendido? Sí, te dicen todos en grupo. ¿Por qué te están diciendo eso? Porque ya quieren descansar, quieren jugar, quieren conversar entre amiguitas, saber qué ha pasado ayer, qué han visto en la novela, entre amigos, qué van a hacer más tarde, pero no te están siendo sinceros. Entonces, la pregunta debe ser orientada de otra manera. Nos dice Rosalinda, el profesor debería pedir que demuestren lo que aprendieron. Gracias, Rosalinda, tú ya estás pensando en un aprendizaje por competencias. Como hemos hablado en la clase anterior, ahí viene el trabajo de las competencias. ¿Y cómo podemos hacer que me demuestren? Por ejemplo, ahorita yo les he preguntado algo y ustedes me han dicho, algunos han dicho sí y no. Pero ¿cómo yo sé que ustedes están haciendo metacognición, ustedes que son ahorita mis estudiantes? Porque están opinando y están diciendo, no, por esto, por esto, por esto. Sí, por eso, por eso, por esto. Están dando su crítica reflexiva. Ese es el trabajo del docente. En realidad nosotros tenemos un trabajo muy arduo en clases. Muchas veces tenemos 35, 40, 45 estudiantes. Y a pesar de todo ello, a veces no vamos a llegar al 100%.
En una clase no llegas al 100%, pero por lo menos debemos procurar de llegar a la mayor parte de nuestros estudiantes. Si ellos han comprendido, nosotros debemos pensar, a ver, chicos, entonces, si pasaría esto y esto y esto, ¿qué podría pasar entonces? A ver, Juanita, a ver, Carlitos. Entonces ahí de profesora, esto podría pasar, por eso, muy bien. A ver, tú, Jaimito, te he visto un poco agachadito, a ver, ¿qué podría pasar en esta situación? Entonces tú le cambias la situación problemática y ahí podemos encontrar. ¿Y cómo te diste cuenta de que esto puede pasar así? Entonces el estudiante dice, a ver, ¿cómo me he dado cuenta? Por esto, profesora. Entonces ahí está haciendo su metacognición porque está identificando cómo es que ha aprendido. Ah, ya. Muy bien, Carlitos. ¿Y cómo le podrías explicar esto a otra persona? A ver, con otras palabras. Entonces, están dándose cuenta cómo es que están aprendiendo, cómo están llegando a esos resultados y cómo les puede servir. Ese es el trabajo de nosotros, saber preguntar. Vamos a ver, aquí hay una pregunta para todos, a ver cuál será la respuesta, la A, la B o la C. Dice, ¿qué es la metacognición? A ver, ¿qué dicen ustedes? La A nos dice la observación de nuestra propia actividad cognitiva que nos permite entender cómo es que procesamos la información y cómo tendemos a actuar frente a ella. La B dice la mediación entre conocimientos previos y nuevos. Y la C es la comprensión de la nueva información que adquirimos. ¿Cuál de esas alternativas es la respuesta para metacognición? La Miss, la. Gracias, Alexander. Muy bien tu participación. Muy bien, Dianita, Yalvit, Clida, efectivamente, Jonathan. Sí, la respuesta correcta es la A. Muy bien. Efectivamente, metacognición es pensar en cómo pensamos, cómo llegamos a una respuesta que nos ha ayudado a responder. Ahora viene esta pregunta, ¿no? ¿Cómo fomentar el pensamiento crítico en el aula? ¿Cómo podemos hacer que nuestros estudiantes desarrollen su pensamiento crítico? Podemos hacer que desarrollen su pensamiento crítico, copiar y repetir la información cuando yo les digo, a ver chicos, abran su cuaderno, la página tal, y todo lo que está en esa página me lo copian en forma de mapa conceptual. Y luego me van a hablar, me van a explicar lo que han hecho. ¿Eso será fomentar el pensamiento crítico? ¿Sí o no? ¿O será fomentar el pensamiento crítico, hacer un análisis, una síntesis, una reorganización y una evaluación de la información? ¿Cuál es la forma de fomentar el pensamiento crítico? Hacer un análisis, síntesis, reorganización y evaluación de la información. Gracias, Dianita. Gracias. Efectivamente, muchos docentes, maestros y maestras en aula, hoy en día, como dicen, ¿no? Hay que trabajar con organizadores visuales, infografías. ¿Qué hacemos? Todos los estudiantes en el colegio tienen pues los libros, las copias que se les ha facilitado, y entonces le decimos, chicos, van a leer esa copia, me hacen un organizador visual. Y básicamente la mayor parte, por no decir todos, agarran esa hoja y toditito lo copian, solamente que lo encierran en nubecitas, lo juntan con otras nubecitas, con flechitas y ya está. Pero eso no es haber hecho un pensamiento crítico. Un pensamiento crítico es cuando analizan, sintetizan, reorganizan, clasifican, diferencian. De repente, si tú le has dado el texto y le dices, a ver, chicos, van a leer, aquí están las teorías de la evolución de Lamarck y de Darwin, y luego de leer, me hacen un cuadro de sus diferencias y similitudes, ¿ya? Y también me van a poner otros ejemplos que no sean los que están ahí. Ahí está el ejemplo de las jirafas. Ustedes me van a poner otro ejemplo que sirva para explicar la teoría de Lamarck y la teoría de Darwin. Entonces, ¿qué va a tener que hacer el chico? Va a tener que leer, va a tener que analizar
va a tener que pensar por qué, en qué consisten estas teorías, va a tener que hacer una síntesis y una reorganización para poder encontrar las similitudes, las diferencias, y luego va a tener que evaluar para buscar el ejemplo que sirva, otro ejemplo distinto que sirva para explicar la teoría de Lamarck y la teoría de Darwin. Entonces, allí estamos generando un pensamiento crítico. Ambas situaciones aparentemente han sido las mismas, porque el estudiante ha tenido la hoja, el libro, y ha generado una hoja nueva. Sin embargo, no son lo mismo. ¿Por qué? Porque en el uno solamente ha copiado la información, ha repetido lo mismo que está, y en el otro ha hecho el análisis. No estamos satanizando el hecho de hacer los organizadores, pero la idea es que debemos practicar el tema de las preguntas que queremos lograr con nuestros estudiantes. Vamos a ver, nos dice, ¿no? ¿Qué es el pensamiento crítico? Es la observación de la propia actividad cognitiva a fin de entender cómo es que procesamos la información y cómo es nuestro actuar frente a la información, cómo procesamos la información y cómo actuamos frente a esto. Nos servirá para solucionar problemas, reflexionar críticamente, inferir conclusiones, producir conocimiento, transferir conocimientos. Cuando hablamos del pensamiento crítico, hay experiencias de aprendizaje que son muy útiles para expresar o para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes. Por ejemplo, aquellas situaciones que le reten al estudiante a resolver un problema estimulan la reflexión. Resolver un problema. Chicos, hemos iniciado las clases este año 2021. ¿Cómo podemos evitar contagiarnos o recontagiarnos de COVID? Entonces pero estamos acá en el colegio, somos 30 estudiantes en el salón. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué acciones podemos tomar? Entonces ahí tenemos un reto y tienen la necesidad de resolver. Tenemos que resolverlo porque si no vamos a contagiar a la abuelita, al papá, a la tía, a los hermanos. Entonces estamos generando situaciones problemáticas. Una situación problemática te reta a una solución. Podemos estar desarrollando el tema de reproducción. Podemos estar hablando de reproducción y les decimos, ¿está bien el aborto? ¿Sí? ¿No? A ver, pensemos. Esta semana en todas las redes sociales están grupos a favor del aborto y están los grupos en contra del aborto. ¿Por qué está bien? A ver, profesora, por una violación, que esto, que el otro. Profesora, es un asesinato. Entonces estamos generando un conflicto, situaciones que estimulan una situación, que son situaciones problemáticas que llevan a la reflexión al estudiante. Hablar de un tema tan álgido como la eutanasia. Chicos, ha habido un rebrote de COVID, estamos en las clases virtuales, ha habido un rebrote de COVID. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué haríamos nosotros si fuéramos el médico que está atendiendo en el hospital COVID de Wuhan? Y llega un bombero, un señor de 50 años, toda su vida ha servido a la comunidad y está con COVID, necesita respirador, pero tiene 50 años, su posibilidad de sobrevivencia es baja, porque ya tiene otros antecedentes, otras enfermedades previas, de repente es diabético. Y llega un joven fiestero, se ha contagiado en una fiesta. El médico no sabe, pero nosotros sí sabemos que ese ha salido detenido todavía en la fiesta. Y necesita también el respirador, pero es joven, tiene más posibilidades de sobrevivir. ¿A cuál de los dos tú como médico le das el respirador? Solo hay un respirador, vas a salvar la vida de uno, el otro no va a sobrevivir. ¿Qué haces? ¿Estará bien esta decisión por este motivo o esta otra decisión? Entonces estamos generando situaciones problemáticas que estimulan a la reflexión. Y cuando generamos esto, para ayudarnos en este proceso cognitivo, podemos ayudarnos de ciertas preguntas que lo llevan a la reflexión.
el estudiante te dice, profesora, hay que salvar al joven porque él va a vivir. Y yo le pregunto, ¿y cómo llegaste a esa respuesta? Porque él es joven, porque tiene estas posibilidades de vivir, de repente va a cambiar, que esto, que lo, o de repente me dice, profesora, hay que salvar al bombero porque ha servido toda su vida, hay que salvarlo. ¿Y cómo llegaste a esta respuesta? ¿Por qué? Estamos haciendo que el estudiante reflexione. Otra pregunta que puede estimular la reflexión es esta. ¿Por qué ese procedimiento es mejor que otros para este problema? Estamos trabajando en el laboratorio, hemos hecho una mezcla heterogénea de agua con aceite. Ya está. Hemos hecho varias mezclas, ¿no? Y ahora que tenemos la mezcla del agua con aceite, le hemos enseñado que esta es una mezcla heterogénea, que hay dos fases, le decimos, y ahora, ¿cómo lo separamos? ¿Cómo separamos el agua y el aceite? Resuélvanlo, chicos. ¿Cómo lo vamos a separar? De repente uno me va a decir, así, profesora, va haciéndolo despacito. Otro me va a decir, hay que echarlo en una botella, profesora, porque recordamos que nuestro laboratorio del colegio no tiene embudo de decantación, así que ellos están pensando cómo van a lograr separar esa mezcla. Y entonces, al final encuentro que ya lo han separado. Este otro grupo han separado. Y les digo, muy bien, lo ha separado. Pero ¿habrá otro procedimiento mejor para separarlo? ¿Cómo podría haber sido? De repente un equipo, ¿cómo podría ser un equipo para separar? Y ahí van a estar generando, a partir de una pregunta problemática, van a generar la reflexión y un pensamiento crítico para llegar a una metacognición adecuada. Otra pregunta es, ¿de cuántas formas más podríamos resolver este problema? ¿De qué otra manera podemos resolverlo? Ante la situación de repente de estos dos personajes, un joven y un bombero, ambos necesitan el oxígeno. ¿De cuántas otras formas podríamos resolverlo? Y de repente alguien te dice, profesora, ¿y si conectamos ese tanque de oxígeno con dos mangueras para que los dos reciban el oxígeno? Algunos dirán, pero no, es imposible. Pero alguien dice, pero sí, puede dar para uno, puede dar para dos. ¿Es una forma de resolverlo? Pues sí. Y es una forma que pensó un médico del Hospital Almenara en Lima. Y efectivamente lo han hecho. Han llegado a producir ahora de las mangueras, lo han hecho para que se ramifique y más personas puedan recibir el oxígeno. Entonces, a veces cuando nosotros decimos, ¿no? Ay, qué afán hacerle estas preguntas, pero nos damos cuenta que esas personitas que están en el aula con nosotros, un día van a ser médicos, un día va a ser abogado, va a ser ingeniero, y quién sabe, algo que aprendió a hacer en tus clases. Pensar en esto, de cuántas otras maneras podríamos resolverlo. Preguntarle siempre eso al niño, a la niña. Entonces, va a llegar un momento en que en su situación práctica, en su situación cotidiana, va a encontrar que no es la única respuesta. De repente, más adelante, ese jovencito, esa jovencita, va a ser madre de familia, va a tener una situación problemática en casa. Y muchas veces, al no saber cómo resolverlo, ¿qué optan? Por el suicidio, o de repente por seguir viviendo una situación de violencia porque no ha pensado que existen muchas otras formas de resolver un problema. Tenemos mujeres hoy en día que son violentadas en casa. Vemos las cifras, no ha disminuido, sigue existiendo la violencia. Entonces, pero también esa violencia tiene dos lados, el lado del que violenta y el lado de la víctima. Y la víctima muchas veces es una persona que dice, ya cambiará, algún día cambiará, yo no puedo hacer nada, yo dependo de él me da para mi pan, para mi leche, para mis hijos, yo no puedo hacer. Entonces, ¿por qué? Porque no se le ha ocurrido pensar que existen otras formas de solucionar su problema. O a veces varones también que dicen, no, ella no limpia la casa, no cocina. Yo todo el día trabajo como esclavo, llego y encuentro sucio. Entonces, ¿cómo lo soluciona? Pegándole.
Llega, toma, le pega a la mujer y no se le ha ocurrido pensar que existen otras formas de resolver, conversando, dialogando, llegando a acuerdos, a tratos. Entonces, generemos, queridos y queridas estudiantes, estas preguntas reflexivas en nuestros chicos y chicas. ¿Cómo fomentar el pensamiento crítico? Aprender a ser un pensador crítico y autónomo necesita saber comunicar el pensamiento, saber comunicar lo que yo pienso, saber decirte. No suponer que tú lo sabes. No debo suponer, nunca debo suponer. Hace tiempo yo les cuento, yo era directora de una institución educativa aquí en la ciudad de Huánuco, una institución con 2000 estudiantes, una institución privada, ¿no? Muy, que tiene muy buen prestigio. En mi práctica como directora, a mí y a mi equipo de directivos se nos había ocurrido hacer un nuevo plan de marketing, porque cuando uno trabaja en una institución privada, tenemos que trabajar mucho el marketing, el tema de negocios, para atraer a nuestro público objetivo, que serán nuevos estudiantes cada año. Y esto va de la mano con brindar un buen servicio educativo. Pero para brindar un buen servicio educativo, tus principales aliados, ¿quiénes son? Son tus maestros y maestras. Ellos son los que dan la cara. Entonces, había organizado todo un plan y dentro de este plan había uno que consistía en hacer la tutoría personalizada. Entonces, había conversado con los docentes que trabajaban de tutores y les dije, vamos a trabajar la tutoría personalizada, vamos a conversar con los estudiantes y les presento todo el plan. ¿Han comprendido? Sí, hemos comprendido, va a ser un éxito, vamos a ganar, bla, bla, bla. Muy bien, qué feliz me siento. Pero luego me entró la espina y digo, a ver, ¿qué han comprendido? Voy a preguntarles. Entonces me dice, me repiten lo mismo que yo he dicho. Muy bien, sí, he entendido, pero a ver, para estar segura, yo soy el estudiante y hoy día he llegado tarde al colegio. ¿Cómo trabajarías? Y entonces empiezo a escuchar toda clase de respuestas que no era lo que nosotros como plan estratégico habíamos planificado, habíamos concertado. Entonces le digo, a ver, está otra situación. Están haciendo clase los chicos y hay un estudiante que está durmiéndose. ¿Qué es lo que haces tú en tu tutoría? Y me dicen, le informo y le mando con la psicóloga. Le llamo a su papá, le digo que está durmiendo. Y entonces le digo, pero ¿y qué es lo que nosotros hemos conversado aquí? Que queremos ganarnos al estudiante, queremos lograr esto y lo otro. Y entonces hay algo que nosotros debemos corregir y ahí yo me di cuenta que el error era mío porque no había comunicado bien a mis tutores lo que se esperaba. Es importante saber comunicar lo que nosotros pensamos. A veces decimos algo, pero no lo estamos comunicando de forma asertiva. Y para estar seguros de que nos han comprendido, debemos buscar hacer preguntas indagadoras para recoger esa información y contrastar si lo que ellos han comprendido es lo que nosotros intentábamos comunicar. ¿De acuerdo? Eso yo les transmito de parte de una experiencia que he tenido de las muchas tantas. ¿Cómo fomentar el pensamiento crítico? Una forma es criticar la validez de la información. En esta pandemia, en esta cuarentena, nosotros hemos recibido una gran cantidad de información de las redes sociales que su uso y aplicación se ha incrementado muchísimo. Hoy en día, el que menos usa las redes sociales. Algunas de las informaciones que se ha manejado ha sido, por ejemplo, decían, ¿no? Tomemos dióxido de cloro para curarnos el COVID. Otros decían tomar
limón con eucalipto te cura el COVID. Se descubre, o había otro, dice, científicos investigan y descubren que el eucalipto con limón te cura del COVID. Entonces, todo el mundo comprando eucalipto con limón. ¿A cuánto había subido su precio? En Lima, apenas 2 palitos de eucalipto a $1. Caro. Acá igual con un manojo enorme por $1 y en Lima 2 palitos, $1. El quión, ni qué decir, carísimo, el quión por las nubes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero, conversar con los chicos. ¿Será confiable esta información? ¿Será real? ¿Será verídica? Veíamos una de las imágenes que más a mí me impactó durante la cuarentena. Fue cuando en los primeros días de la pandemia vi una imagen que salió en las noticias, salió en la televisión. Se veía un camión llevando bastantes ataúdes, varios ataúdes en un camión, cajones de difunto, y decía, esto está sucediendo en Italia. Entonces yo al ver también me emocioné, hasta habré llorado de la pena, de la tristeza de cómo se moría la gente. Y luego habrían transcurrido unas 2 semanas y salió la noticia de que esa no era una imagen de Italia, ni siquiera era una imagen de la pandemia, sino que es lo que había pasado, que ese era un video de una imagen que sucedió hace unos años cuando hubo un terremoto y había en otro país y habían tenido que hacer uso de todos esos ataúdes. Y repitieron la imagen varias veces, como que se veía que eran muchos camiones. Entonces era un fake, una imagen falsa, una noticia falsa. Y entonces yo me puse a pensar, si hasta en la televisión pasan esas clases de noticias, entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos aprender a ser cada vez más críticos respecto a la validez de la información que nos dan. ¿Es correcto? ¿Es cierto? ¿Es veraz lo que nos están diciendo? Nos hablan de los chips. ¿Cuántos maestros y maestras, yo que soy docente, pertenezco a grupos de docentes, encuentro colegas que dicen, no se pongan la vacuna porque es un plan para ponernos microchips y hacernos un seguimiento? Otros ponían, otros maestros, ponían, no te dejes que te pongan el termómetro en la frente, te van a borrar toda la memoria. Así han estado publicando en las redes sociales los mismos profesores, compartiendo en clases a sus estudiantes en distancia. Entonces, ¿qué podemos nosotros esperar de esto? Lo único que podemos hacer como maestros de ciencia es fomentar ese pensamiento crítico y que ellos critiquen la validez de lo que se está pensando. ¿A qué nivel han llegado? A decir, ya no me tomes la temperatura en la frente, el termómetro en la frente, ponme en mi brazo acá, como acá no hay cerebro, mi brazo, acá tómame mi temperatura. Y así están haciendo en muchos lugares. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo un pensamiento crítico, un pensamiento autónomo, estamos siguiendo ideas de manada, de rebaño. Otra forma de fomentar este pensamiento crítico es realizar juicios relevantes, es decir, pensar en por qué está sucediendo, para qué está sucediendo. Analizar los argumentos y contraargumentos, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Muchos dicen, si sale la vacuna yo no me pongo. ¿Por qué? Porque tengo miedo de que esté mal hecha. Entonces, ya. ¿Y cuál es la desventaja? Que no te la pongas. ¿Qué puede pasar si no te la pones? ¿Qué te puede pasar a ti específicamente? No al mundo, a ti, solo a ti. ¿Qué te puede pasar si no te la pones? Entonces, estamos haciendo argumentos y contraargumentos para esta situación. Reconocer fuentes confiables. Cada vez es más complicado encontrar fuentes confiables. Sin embargo, debemos aprender a reconocerlas y enseñar a nuestros estudiantes a reconocer esas fuentes confiables. La pedagogía de la comprensión. Todo esto nos lleva a una pedagogía de la comprensión que tiene 3 pasos, y con esto ya terminamos. ¿Qué viene a ser? Solo se puede avanzar una comprensión cuando los estudiantes tienen múltiples oportunidades
de aplicar sus conocimientos de nuevas maneras. Para ello, el estudiante debe pasar por 3 etapas: la fase de exploración, la fase de investigación y el proyecto final. ¿Qué es la fase de exploración? ¿Qué están viendo ahí? ¿Qué observan ustedes? A ver. ¿Qué observan? ¿Qué ven ahí? A una persona con su telescopio que se fue de viaje. Ahí tiene todo lo necesario, todo lo que va a necesitar en el transcurso de su viaje. Gracias. Y efectivamente, el aprendizaje es un viaje de exploración. Hablamos de exploración porque vamos a poner en juego nuestras potencialidades de observar, de reconocer lo que nos interesa, de indagar la situación problemática. La siguiente fase es la fase de investigación. Una vez habiendo observado todo nuestro entorno, nosotros empezamos a investigar. Y ahí al investigar vamos a hacer uso de ciertas habilidades: la observación cuidadosa, el registro preciso de datos, el análisis de la información y el uso de fuentes confiables, para finalmente llegar al proyecto final, a la presentación del proyecto final. En esto, el estudiante, luego de haber investigado, deben demostrar que han logrado la meta establecida y van a hablar de sus resultados y sus conclusiones. Estas 3 fases son las que vamos a ver cómo el método científico, nosotros lo conocemos como método científico, nos van a permitir generar aprendizajes, sobre todo en las ciencias.